El día de hoy vamos a entrevistar a la doctora Mariana Morando, que es doctora en Ciencias Biológicas, investigadora principal del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales. Y bueno, comentarles un poco que la doctora Mariana Morando centra su investigación en la sistemática, evolución, filogenia, filogeografía, conservación y biogeografía. Algunos de sus proyectos de investigación están enfocados en la evolución y diversificación de lagartijas patagónicas, como es el caso del género Fimaturus y Liolemus. Entonces, Mariana, a continuación te voy a hacer algunas preguntas que nos puedan ayudar a nosotros entender un poco la investigación y cómo llegaste hasta aquí en relación a la herpetología, en relación a tus trabajos que vienes realizando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te motivó a ti a estudiar biología? A mí me motivó la genética. Desde que tengo 12 o 13 años, que en la biblioteca de mi escuela encontré un libro de genética. Bueno, me despertó curiosidad y durante todo el secundario me fue interesando más y en esa época no existía internet. Así que el interés solo se podía canalizar a través de los libros que uno podía llegar a encontrar sobre un tema. Y tenía claro que quería estudiar algo de genética, que no era una ciencia tan desarrollada, particularmente acá en el hemisferio sur. Y bueno, fue un camino bastante difícil y donde, digamos, pude finalmente llegar a dedicarme a eso por dos motivos. Mucha constancia a nivel personal y posteriormente buenos colaboradores. ¿Y cómo así la herpetología? ¿Cómo así los reptiles? Lo de la herpetología vino más que nada por el lado de la colaboración. Yo no tenía como algún grupo predilecto en particular, más bien tenía en claro grupos que no me generaban mucho interés, pero la mayoría me interesan, de todo tipo. No tenía una preferencia, o sea, no es como muchos de los herpetólogos que recuerdan que tenían 6 años y manipulaban ranas o víboras. Bueno, ese no es mi caso. A mí me gustaba la naturaleza en general sin nada específico en sí. Y entonces las lagartijas vino de la mano de uno de los coautores que está siempre en los papers, que es Luciano Ávila, y que él sí venía del lado de la herpetología y muy interesado en lagartijas. Entonces yo me uní a eso por una cuestión, digamos, circunstancial y porque estaban muy escasamente estudiadas las lagartijas. Ah, ya, mira, interesante porque son pocos, o sea, los que hacen genética y trabajan a la par con reptiles, por lo menos aquí en Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Acá en Argentina, en ese momento, eh, lo único que se hacía de lagartijas, escasamente, eran un par de personas que hacían citogenética y nada más. Ah, ya, mira, yo empecé viendo paper de citogenética porque trataba de sacar cromosomas de alguna manera, individuos vivos, de alguna manera sin sacrificar a los individuos y también en algún momento me interesó la genética. Interesante. Bueno, entonces, y dime, o sea, en este mundo, si bien es cierto, te interesó más la genética, supongo que también participaste de algunas de las excursiones o salidas a campo, viajes de campaña, algunas así Sí, que... sí, por supuesto. Los primeros individuos para los primeros trabajos, también los recursos eran personales y extremadamente limitados, con un pequeño autito de 3 puertas, y vinimos a la Patagonia a hacer el primer trabajo de campo. Nosotros, con nuestro escaso dinero de una beca, compramos los primeros tubos Eppendorf y vinimos en carpa para empezar a colectar los primeros individuos. Así que sí, participé de muchos viajes de campo, me gustaba mucho ir al campo también. Ah, ya. Y cuéntame, o sea, estas excursiones, ¿cuál es el tipo de hábitat, de ambientes donde has hecho, o sea, este tipo de excursiones? Bueno, Argentina, casi todo el territorio argentino son diferentes tipos de desiertos. Entonces, casi todo es lugares con diferentes grados de aridez. La excepción es más cerca de la cordillera, que ahí hay parches muy húmedos, donde se encuentran ciertas especies de Leolemus, eh,
con unos rangos en nuestro lado bastante limitados. Del lado de Chile, que es más húmedo, bueno, tienen unos rangos de distribución más amplios. Pero todo nuestro trabajo de campo ha sido en ambientes muy séricos en general y acá en la Patagonia muy ventosos. Ya. Y por ejemplo, ahora sí ya yendo un poco más hacia el trabajo de investigación que realizas, por ejemplo, ¿qué opinión tienes sobre el uso de la taxonomía integrativa, por ejemplo, para delimitar especies? ¿No? Que es un tema que en los últimos años ha ido expandiéndose o ha sido bastante utilizado. Sí, se puede pensar de varias maneras, porque cuando yo empecé a trabajar, a hacer investigación, recién empezaba la posibilidad de secuenciar, al menos, digamos, de manera extendida, los primeros fragmentos de ADN. Entonces los herpetólogos anteriores a eso hacían uso de lo que, digamos, podían acceder, que eran los estudios morfológicos clásicos. Después vino esto de la citogenética y poder ver caracteres a nivel citológico. Y después, a medida que se fue desarrollando la capacidad de tener mayor cantidad de secuencias, posteriormente otros marcadores genómicos como los polimorfismos de un solo nucleótido, conocidos como SNPs en inglés, en paralelo a eso fueron surgiendo también sofisticaciones analíticas. Y surgió esta propuesta que se llama taxonomía integral, donde, bueno, ¿cómo hacemos para interpretar diferentes fuentes de información? Y hubo una variedad de propuestas, hubo sus conflictos, y mi opinión personal es que los diferentes tipos de sistemas y caracteres tienen características inherentes a su forma de evolución. Entonces hay genes mitocondriales que tienen características particulares, los genes nucleares tienen otras características particulares, y los caracteres morfológicos, hay un mosaico de formas evolutivas de esos caracteres y cómo interpretarlos. Entonces, yo creo que si uno tiene en cuenta eso, puede llegar a tener una mejor apreciación integral de lo que te están diciendo los diferentes caracteres. Por lo tanto, a mí personalmente, las opciones analíticas de pongo todas las características como en una bolsa, y que algún algoritmo me diga un promedio, por simplificarte las aproximaciones, no me resultaban interesantes. Porque a mí me resulta interesante ir a la profundidad de qué nos dice cada uno de esos tipos de caracteres, con sus limitantes y sus ventajas. Y posteriormente tratar de integrar eso para ver qué nos está diciendo de la complejidad de una historia evolutiva. Por lo tanto, a medida que se fueron refinando las propuestas de taxonomía integral, con sus diferentes nombres, me parecen que es como una buena aproximación para tratar de entender en su conjunto. Ah, ya, gracias. Y por ejemplo, ahí justo lo que comentabas, ¿no? Comienzas a trabajar la parte de los genes mitocondriales y nucleares y la parte morfológica. O sea, sugieres, por ejemplo, que en los trabajos de investigación, cuando se trabaja taxonomía integrativa, sea de manera multidisciplinaria. Es la mejor aproximación, sucede que a veces es bastante difícil porque un estudiante que empieza ahora tiene que aprender métodos para un tipo de marcador, métodos para otro tipo de marcador. Si querés hacer morfometría 3D, tenés que aprender a tomar las fotos, tenés que aprender a poner los landmarks, a analizar los landmarks. Entonces puede llegar a resultar un tanto, digamos, pesado, ¿no? Tratar de aprender diferentes tipos de aproximaciones. Y ahí es donde, bueno, depende por ahí de cada estudiante que está empezando, si puede abordar todo eso o no, o poder realizar colaboraciones con personas que ya, aunque sea, conocen algunos de estos métodos. Y yo creo que actualmente la mejor manera de hacer investigación es colaborando, digamos, con un grupo.
porque hay tanto para abordar que es bastante difícil pensar que una persona pueda liderar todos esos aspectos. Ah, ya. Claro, sí, 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 es muy, muy comprensivo eso. Y, por ejemplo, comentabas, y bueno, también revisé algunos de los trabajos que has venido realizando, y encontré muchos de ellos que hablan un poco de la radiación adaptativa, ¿no? Entonces, ¿qué opinión presentas sobre la radiación adaptativa que se está dando dentro de la familia Leolemide? Por ejemplo, en las lagartijas que has estudiado en la Patagonia. Bueno, a nosotros desde un primer momento nos llamaba mucho la atención la variabilidad que observábamos, que era muy alta, y en ese momento al principio uno observaba una variabilidad morfológica, ¿no? Polimorfismos de color, de tamaño, digamos, mucha variabilidad. Y después eso se fue replicando también a nivel genético, mucha variabilidad. Parte de esa variabilidad empezamos a ver que era, bueno, falta de conocimiento de taxonomía alfa, o sea, realmente había una diversidad críptica que estaba asociada a esa diversidad. Otra parte de esa diversidad pudimos deducir, inferir que estaba relacionada a división de linaje incompleto, o sea, algunas divergencias recientes que todavía compartían polimorfismos. Y otra parte de esa diversidad pudimos inferir que estaba relacionada a un proceso de hibridización, o sea que había flujo génico interespecífico. Entonces, eh, apreciar que en un clima una diversidad tan grande de especies, digamos, que inferimos en su momento allá lejos cuánto podría llegar a ser y que se aproxima mucho a una diversidad, por ejemplo, de los anolis, que son del Caribe, es sorprendente, porque no hay otro linaje de vertebrados con tanta diversificación en un clima templado. Entonces uno empieza a pensar cuáles son hipótesis que pueden explicar que le permitieron a este grupo vivir a nivel del mar o a más de 5.000 metros de altura, una diversidad de regímenes climáticos, evolucionar de manera independiente, la viviparidad muchas veces, y que, bueno, hay colegas que pusieron el moto, el grupo de María José Tully, en un trabajo que dijeron Jack of all trades, master of none. O sea, es como que parecen ser que los leolemos fueran un comodín con un nivel de plasticidad muy alta que les permite, digamos, esta gran diversificación. Y bueno, una hipótesis que nosotros venimos planteando desde hace bastante es que posiblemente esta permeabilidad al flujo génico que hemos inferido que ha ocurrido en diferentes momentos de su historia evolutiva, tal vez tenga que ver, ¿no?, con esta capacidad, porque uno está adquiriendo variabilidad genética en diferentes momentos. Y ya sabemos a lo largo de la evolución de la historia de la vida en la Tierra que desde el momento que aumenta la variabilidad por algún mecanismo, eso permite otras cosas, que evolucionen otras características. Entonces, nuestra hipótesis es que tal vez sea esta capacidad, esta posibilidad también, ¿no?, además de capacidad de hibridización frecuente a lo largo de su historia evolutiva, con una relación con esta posibilidad de haberse diversificado tanto en un clima templado. ¿Y tú crees que, por ejemplo, comentas algo de la hibridización? Entonces, por ejemplo, el levantamiento de los Andes, de la cordillera, afecte de alguna manera o sea de repente impulsor de esto de la hibridización? Yo creo que el proceso orogénico del levantamiento de los Andes sin duda tuvo un rol en propiciar diversificación porque se van generando nuevos ambientes continuamente y se van generando situaciones de aislamiento, y otro rol lo tuvo los cambios climáticos que fueron muy marcados, hubo ciclos de glaciaciones. Creo que hubo una combinación de diferentes factores geológicos y climáticos que propiciaron ciclos de aislamiento y de nuevo contacto. Y cuando hubo nuevo contacto, en muchos de esos casos hubo hibridización y posibilidad de nuevo material genético.
Por ejemplo, por ahí me puedes comentar algún tipo de hibridización o alguna especie híbrida que hayan visto ya en tus trabajos con Lloremus o Fimaturus. Sí, bueno, en el libro que editamos de Springer, en el 2020, hay una figura que compuse donde resume la mayoría de los casos encontrados, excepto todos los casos, que son muchos, del grupo Kingi. Porque todos los estudios del grupo Kingi estaban en transcurso en ese momento a través de una tesis doctoral y ahora fueron publicados recientemente, posterior a la salida del libro, por eso no están incluidos ahí. Eh, entonces el grupo Kingi, que son las publicaciones más recientes, encontramos muchos casos de hibridización en zonas de contacto particularmente, y hay una especie, Liolemus attenboroughi, que fue descrita hace poco, donde tenemos que los genes mitocondriales pertenecen a un grupo dentro del Lignum maculatus y los nucleares pertenecen a otro grupo. Uno no puede afirmar que fue hibridización, también pudo haber sido un tema de captura mitocondrial, pero ese es uno de los ejemplos posibles. Otro de las situaciones que pudieron haber originado una especie híbrida, tal vez sea la única especie partenogenética de Liolemus, que en el trabajo de Evolution de 2004, ahí mencionamos que sus genes mitocondriales la relacionan con un grupo, pero que su fisonomía morfológica la relacionaban con otro grupo y que eran todas hembras. Esto era bastante llamativo y posteriormente fue publicada como una especie triploide, donde claramente una parte de su genoma viene de una especie y la otra parte viene de otra especie. O sea, hubo una hibridización que dio lugar a una especie partenogenética. Y hay varios otros casos señalizados puntuales, y también uno de los más notorios es las diferentes zonas híbridas que hay dentro del grupo Fitzingeri melanops, acá en la Patagonia, donde uno puede pensar que algunas de esos linajes puede ser resultado de su frecuente hibridización. Interesante. Ahora que me mencionas esto de Fichinger y Melanops y cómo y Leolemos Partenus, me hace de repente acordar y de repente por ahí me absolves la duda que se me ha generado, ¿no? Que corresponde, por ejemplo, le vi el otro día un video donde mencionan hay unas lagartijas así como los leolemos, creo que son los Celeropus en México, donde, o sea, como que se hibridan, en algún momento llegan a tener contacto con la población, o ¿cómo se diría? Con la especie parental, o sea, de la que se formó el híbrido, como que para poder mantener a esta especie. ¿Eso se estaría dando también en Leolemos? Pues sí, retrocruza con los parentales. Ah, sí, exactamente. Sí, 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 bueno, el género Celopurus se lo ha propuesto en el pasado como un poco el análogo de los desiertos del hemisferio norte, aunque su diversificación no es tan elevada como la de Leolemus. Y bueno, sí, hay una situación análoga a estas razas cromosómicas que vos mencionás del grupo Grammicus, Celoporus grammicus, que la describió Madeleine Lamborot y su equipo en Chile, con toda una serie de razas cromosómicas que estudiaron mucho desde el punto de vista citogenético en las décadas pasadas, eso en particular. Sí, nosotros en el grupo, por ejemplo, Boulanger y Roti, que también encontramos que las diferentes poblaciones de Roti se hibridizan con diferentes especies del grupo Boulangeri. Esas se ven algunas hibridizaciones que parecen ser recientes y muy posiblemente se estén dando estas retrocruzas. También en la zona de parapatría de Gracilis y Vibroni también es muy posible. Lo que pasa es que recién ahora que vamos a poder abordar, y esto lo está liderando Melissa Olave, con un subsidio que ganó para hacer genómica, o sea, secuenciar genomas completos, recién con ese abordaje vamos a poder tener una idea un poco más clara de temporal y de qué nivel de retrocruza puede haber actual.
Interesante lo que me comentas. Y por ejemplo, eh, ¿qué recomiendas? O sea, trabajar, si alguien está iniciando a trabajar con genes mitocondriales, nucleares o genómica completa. O es que depende del financiamiento, como siempre. Sí, sí, en los grupos que están escasamente estudiados, si está la posibilidad de secuenciar algunos pocos fragmentos mitocondriales, o sea, me refiero a un fragmento mitocondrial de un marcador como el citocromo B, que ya está muy extendido y que ya hay bases de datos para poder comparar. Si no se sabe nada como para generar una primera ronda de hipótesis, una idea general del panorama, es como algo orientativo y a mí me parece una buena aproximación que después te permite diseñar un muestreo con el cual tratar de ir y conseguir, por ejemplo, SNPs. Actualmente, generar una librería RADSEC de SNPs bajó muchísimo los costos y me parece que se justifica mucho más eso que tratar de secuenciar genes nucleares para los cuales es mucho trabajo laboratorio, es costoso y la información que dan es limitada. Entonces, sin duda que yo no recomiendo a nadie secuenciar al estilo Sanger, como se hacía antes, algunos pocos genes nucleares. Eh, para empezar, citocromo, un fragmento, como así, tener una primera somera idea puede ser, pero sabiendo las limitantes que tiene el marcador de citocromo. Pero sin duda que iría a una aproximación genómica de SNPs. Ya, interesante. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de investigación vienes desarrollando actualmente, no? O sea, me habías comentado algo de, justo esto me interesó bastante, este tema de que lo está liderando la doctora Olave. Ese sería uno de Sí, los últimos trabajos. ¿Y qué otro tipo de eh, trabajos más estás realizando? sí, eso estamos recién en el inicio de ese proyecto de genomas completos. Yo hemos estado, bueno, hay un trabajo que espero que pronto sea aceptado del grupo de los Leiosaurus, que también venimos trabajando a través de estudiantes que hicieron su tesina, y ahora un trabajo que hicimos con un postdoc sobre los leiosáuridos, no sé si está familiarizada, y ahora estamos empezando un trabajo de morfometría 3D con los leiosáuridos y que uno reconstruye todo digamos, la cabeza de manera tridimensional. Y después estamos trabajando con los geckos. Tengo un particular interés desde hace muchos años porque son especies muy morfológicamente muy similares. Y hace más de 20 años que venía juntando datitos para tratar de esclarecer un poco la situación de los geckos y tratando de hacer pequeñas contribuciones a su conocimiento sistemático. Y ahí también tenemos algunos pequeños trabajos pendientes en los que estamos trabajando y uno un poco más grande que llevamos como unos 20 años juntando datos de toda la Patagonia, sí, 20 años, que ahora a través de un postdoc estamos haciendo un estudio integral que incluye datos genómicos. Ah, ya. Ah, ya, mira. Y, por ejemplo, ¿qué recomendaciones darías a aquellos estudiantes que recién están empezando en este campo, no? Así en general, Así, en cualquier. manera general. Sí. Yo acá soy profesora también en una universidad muy chiquitita que tenemos y esta universidad tiene un sistema de pasantías y los alumnos nombran a la mitad de su carrera un profesor asesor que los va guiando a elegir unas materias optativas del último año y a elegir profesores o investigadores con quienes hacer estas pasantías. Entonces mi recomendación siempre fue, porque si no, los alumnos en general vienen como, bueno, a mí me gustan los tiburones y quiero trabajar en tiburones. O a mí me gusta la fisiología de, no sé, el guanaco, quiero trabajar en esto. Y yo como que les trato de poner un poco de freno, porque está bien tener una pasión, un gusto, pero les digo que tienen que pensar la cuestión desde otros ángulos también.
y que lo primero que tienen que hacer es averiguar si el investigador o la investigadora que está trabajando en ese tema ha tenido en general buenas relaciones con sus estudiantes. En el mundo académico hay personas muy inteligentes y algunas de las cuales resultan ser personas muy difíciles de trabajar por diferentes motivos. Y se supone que la investigación implica un grado de dedicación y de sacrificio, si quieres ponerle, pero no debería ser tanto de que te afecte tu salud emocional. Y hay muchos casos de personas que han pasado por momentos muy difíciles debido a que sus directores no han podido tener, digamos, algún tipo de relación equilibrada, por decirlo de alguna manera. Entonces, mi primera recomendación es, está bien que te gusten mucho los tiburones, pero habla con 5 o 6 estudiantes que hayan estado con esa persona a ver cómo le fue en sus vínculos con el director, primero. Así que ese es siempre mi primer consejo, los vínculos personales, porque eso, nadie tiene garantizado nada, todos somos diferentes y cada persona se relaciona de manera diferente con otra, pero si de 6 estudiantes, los 6 te dicen que sufrieron algún grado de abuso de poder y si los 6 sufrieron algún grado de abuso de poder, yo te diría que tengas cuidado, no sé, que lo pienses bien, digamos. Eh, Después, pasado el aspecto este personal, también les diría que traten de insertarse en grupos que demuestran que trabajan de manera colaborativa, porque la ciencia unipersonal quedó atrás hace mucho tiempo y muchísima gente le cuesta eso. Le cuesta trabajar en grupo y de manera colaborativa, pero es la única manera de hacer trabajos integrales, interesantes. eh, Así que en lo posible tratar de buscar un grupo de trabajo, que cada persona, bueno, aporte lo que pueda aportar a lo que está en el grupo. Pero si no, se hace muy cuesta arriba trabajar una persona sola. Es muy difícil. Hay que entablar colaboraciones. Algunas pueden ser locales y otras pueden ser internacionales, que a veces son las que con sus recursos nos pueden dar una mano en lo que nosotros estamos limitados, que suele ser en el hemisferio sur el tema recursos, ¿no? Ah, ya. Y, por ejemplo, ¿conviene o recomiendas que uno realice una pasantía de repente fuera de su país? O cuál sería la clave para obtener de repente pasantías? Tú que, según lo que revisaba, has hecho tu doctorado fuera de Argentina, ¿no? Sí, yo a casi todos los estudiantes que estuvieron conmigo han podido hacer pasantías con diferentes personas. Creo que es muy enriquecedor salir del ámbito que uno conoce y enfrentarse a otros ámbitos, otras personas, otras formas de trabajo. Y eso se puede hacer con becas de estadías cortas, de 2 o 3 meses, cosa que uno sabe que si algo no va bien, no se siente cómodo, es un periodo corto, puede volver. Y si eso va bien, después se anima a tal vez a otra beca un poco más larga o a un postdoc de un par de años, pero es muy enriquecedor colaborar con otros grupos y decir, bueno, yo tengo este problema y tengo estos datos, pero estaría bueno complementar con estos datos que usted tiene un laboratorio, ¿qué le parece? Pero siempre ser muy claro en las comunicaciones. Es para mí esencial que todo esté hablado de antemano para evitar después susceptibilidades o malos entendidos que todos hemos tenido en nuestras carreras. Así que yo diría que sí, que lo más importante es interaccionar, pero siempre tratando de hablar lo más posible cuál es el rol de cada uno, cuál va a ser el rol de cada uno, el compromiso de cada uno, y entonces es mucho más fácil después llevar a buen puerto la colaboración. Listo. Ya, gracias, Mariana, por tu tiempo y nada, gracias por los consejos también que nos das y que, bueno, vamos a seguirlos. Bueno, espero ver tus trabajos y cualquier cosa ya sabes cómo ubicarme. Ujú.